Esto es Mente Salvaje, el podcast. En el capítulo anterior, planteamos una incómoda posibilidad. Puede que nuestras elecciones no sean completamente libres. Tal vez haya estacas invisibles que nos mantengan atados a pensamientos, hábitos o conductas que hemos normalizado, pero son dañinas. ¿Recuerdas al león del episodio anterior que ha pasado toda su vida en el zoológico? Allí ha vivido seguro. Su comida llega a la misma hora todos los días sin necesidad de cazarla. Su espacio tiene muchas comodidades, sin riesgos ni depredadores. Si enferma, recibe atención médica inmediata. No conoce la incertidumbre ni la necesidad de luchar por su vida. Pero un día, su mundo cambia. Es elegido para dejar su cautiverio y ser llevado a su hábitat natural, la selva africana. Finalmente será libre. Pero cuando sus patas tocan la tierra salvaje, se da cuenta que no hay comida lista, ni cercas que lo protejan, ni humanos que le aseguren el mañana. De repente, la libertad se siente menos como un regalo y más como un desafío. ¿Sobrevivirá? ¿O sabrá ser libre? Si lo pensamos bien, la libertad exige más que simplemente estar en un nuevo espacio. Requiere capacidad de adaptación, desarrollo de conciencia y mucho coraje. ¿Cuántas veces hemos visto a personas salir de una relación abusiva solo para terminar en otra igual o peor? O que habiendo padecido de un entorno tóxico, terminan repitiendo la historia que tanto daño les hizo con su nueva familia. También están aquellos que el cigarro, el alcohol, la mala alimentación o algún mal hábito ha puesto en riesgo su integridad. Saben que les hace daño, pero se aferran a volver a lo que les ha causado tanto dolor y sufrimiento. Personas que tienen la oportunidad de cambiar su destino, pero terminan regresando a lo que les había estado destruyendo. Y aquí surge una pregunta. ¿Realmente sabemos qué hacer con nuestra libertad? ¿Y por qué la usamos en ocasiones para volver atrás? Bienvenidos a Mente Salvaje, el podcast que no te dice cómo pensar, pero sí quiere desafiarte a reflexionar. La intención es sacudir percepciones, romper lo establecido y empujar los límites de lo que creemos cierto. Hoy continuaremos analizando el concepto de la libertad para poder terminar de entenderlo, pues no basta con salir de la jaula, hay que asegurarse de que también la mente lo haya hecho. ¿Estás listo? El episodio de hoy se titula El desafío de ser libre. Solemos tener la idea de que libertad es un enunciado exclamativo que nos autoriza a hacer lo que queremos, sin importar las consecuencias. Pero dime, ¿cuántas veces hemos visto a personas usar su libertad para elegir algo que las destruye? Hemos escuchado decir una y otra vez frases como: es mi cuerpo, es mi decisión. De algo me he de morir. Palabras que suenan fuertes, que parecen un manifiesto de autonomía de personas valientes, pero si miramos con lupa, mucho más de cerca, nos daríamos cuenta que se esconde algo mucho más profundo. No hay libertad cuando nuestras elecciones nos destruyen, porque dime, ¿qué persona en su sano juicio se haría daño a sí misma a propósito? La verdadera libertad no es un salto al vacío sin restricciones, es aprender a elegir lo que nos fortalece, aquello que no nos consume por dentro ni por fuera. Déjame explicarte un poco más la idea. Imagina que te despiertas en medio de un desierto interminable. Acabas de ser liberado. Arena caliente bajo tus pies. El sol cayendo sin compasión sobre tu espalda. No hay sombras, no hay personas esperándote, transporte. No hay certeza de que puedas sobrevivir mientras caminas al siguiente pueblo que está a 4 semanas de distancia. Ante este escenario,
te presento un dilema. ¿Preferirías regresar a la prisión, donde pese al costo de tu libertad tenías alimento, un techo y mayor seguridad? ¿O avanzarías hacia la inmensidad del desierto, sin saber lo que te espera, en búsqueda de tu libertad? Ese fue el trasfondo en el que el pueblo de Israel vivió a su salida de Egipto. Tenían que atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida. Normalmente ese viaje tomaba 40 días a pie, pero lo caminaron 40 años, sin cadenas visibles, pero atrapados por la esclavitud en su mente. La libertad no es una travesía sencilla. Al pueblo de Israel, la alegría de la libertad les duró muy poco. Apenas estaban llegando al Mar Rojo cuando a lo lejos escucharon el sonido de las trompetas de guerra. Los ejércitos de Egipto avanzaban para matarlos. El miedo los paralizó y acobardó, y el aire cargado de brisa marina se llenó de quejas y desesperación, exclamando: ¿Por qué nos trajiste aquí? ¿No hubiera sido mejor quedarnos en Egipto? Sabía que era mejor estar como esclavos. Al menos allá sabíamos qué esperar. En Éxodo 14, 11 y 12 nos dice que le dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Moisés guarda silencio, se separa de la multitud y avanza hacia el mar. Al poner un pie sobre el agua, un sendero comienza a abrirse a través de las costas. Voltea a ver a la multitud y les dice: ¡hay que avanzar! Todos cruzaron. Sus enemigos quedaron sepultados atrás por las olas. Ellos celebraron y se dan cuenta que sobrevivieron un día más. Sin embargo, esta no sería la última circunstancia adversa a la que el camino a la libertad los llevaría. La libertad tiene un peso y ellos han comenzado a cargarlo. La vida del desierto es dura. Temperaturas extremas, escasez de agua y alimento, riesgo a experimentar deshidratación, golpe de calor o alguna picadura de algún animal ponzoñoso. Había niños, ancianos y bestias. Día tras día el cansancio, la incomodidad, la incertidumbre y el temor de que algo malo fuera a pasar. Estas situaciones llevaron a que el pueblo se manifestara y dijera: esto lo encontramos en Éxodo 16:3. ojalá hubiéramos muerto en Egipto, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues tú nos has sacado de este desierto para morir de hambre. Los momentos de crisis son inevitables, especialmente cuando buscamos dejar atrás nuestros viejos hábitos y adquirir nuevos. En esos instantes, la mente busca refugio en lo viejo, en el recuerdo de lo que nos parece más seguro, en aquello de lo que somos conscientes que nos daña, pero que actualmente no representa un desafío. Es como cuando cambias de trabajo, convencido de dejar atrás a un jefe difícil, y piensas en encontrar un ambiente de trabajo diferente. Pero entonces te das cuenta que el nuevo supervisor resulta ser aún peor y sin darte cuenta surge en tu mente un pensamiento inesperado: tal vez no era tan malo mi jefe anterior, quizás sería mejor regresar. Y no porque el pasado fuera bueno, sino porque al menos ya sabías qué esperar, porque incluso lo que nos daña puede parecer menos aterrador que lo desconocido. Y aquí es donde entra la verdadera decisión. ¿Nos quedamos atrapados en la comodidad de lo que conocemos o elegimos enfrentar con valentía la incertidumbre con la convicción de que podemos moldear nuestro destino? Viktor Frankl, el escritor del libro En búsqueda de sentido, expresó: la última de las libertades humanas es la capacidad de elegir nuestra actitud ante cualquier circunstancia. Pero los israelitas de nuestra historia no lo vieron así. Cayeron en una falacia peligrosa, convencidos de que su opresión en Egipto era mejor que la libertad incierta del desierto. ¿Cómo podían pensar que regresar a la esclavitud,
Volver con quienes los habían tratado cruelmente, despojado de su dignidad y hasta intentado matar, era una opción válida. La respuesta está en el concepto de la resistencia al cambio. Esta es la lucha interna que enfrentamos entre avanzar con miedo o retroceder con falsa seguridad. Y sí, avanzar es doloroso, porque significa que si has sido diagnosticado con triglicéridos altos y colesterol, tienes que hacer ejercicio, levantarte temprano o hacerte un espacio. Asimismo, mejorar tu alimentación, dejar atrás la comida chatarra y poner más atención en lo que ingieres. Deberás ser firme ante alguna influencia negativa, ya sea de tus padres, familiares o amigos. Asimismo, si deseas un hogar feliz, tendrás que decir no a las relaciones extramatrimoniales. Significa separarte, aunque sea doloroso, de tu pareja si ésta te lastima emocional y físicamente. Al final, como los israelitas, tenemos que tomar una decisión. Enfrentar el desafío con determinación, aprender a ser libres, sanar nuestro corazón y nuestra mente y abrazar nuestra verdadera identidad. Pero ¿qué ocurre muchas veces? En lugar de hacerlo, decidimos refunfuñar, aferrarnos al pasado y nos saboteamos. Y como el pueblo de Israel, hacemos nuestro viaje por el desierto más largo y más difícil. Y lo que debió ser un viaje de 40 días para el pueblo de Israel, terminó convirtiéndose en 40 años de vagar por el desierto. ¿Cuántas veces hemos sido liberados de una circunstancia dolorosa y sin embargo terminamos regresando y alargando nuestro infierno? Salir de una situación adictiva o esclavizante ya de por sí es difícil, pero es solo el primer paso. Aprender a ser libre es aún más desafiante. La historia de la libertad del pueblo de Israel no fue solo un viaje, sino un proceso de profunda transformación. Dios los había liberado y los guió con prodigios impresionantes. Por ejemplo, cada una de las plagas en Egipto no fue aleatoria. Cada una golpeó el corazón de las creencias egipcias, desafiando a sus dioses y demostrando que el poder del Dios de Israel estaba por encima de todo. También el escape imposible a través del Mar Rojo, pasando en seco sin que nadie sufriera daño, incluyendo sus bestias. Otro es que mientras peregrinaron en el desierto, por la noche, una columna de fuego iluminaba su camino, y durante el día, una nube los cubría, protegiéndolos del sol abrasador. ¿Saben? También la ropa que debía desgastarse no lo hacía. Sus zapatos seguían intactos a pesar de la arena y el duro camino. ¡Wow! Y por si no fuera poco, cuando la escasez los tocó, maná, pan del cielo, descendía cada mañana. Pan que parecía sobre la tierra. Un regalo diario. Y también, cuando la sed amenazó con doblegarlos, agua brotó de la roca, del lugar menos esperado. En su nueva realidad no estaban solos. Había un Dios que los guiaba y que les proveía lo que necesitaran. De haberse apropiado de esa realidad, su peregrinaje en el desierto hubiera sido de días. Pero hubo dos momentos clave en el viaje, a mi parecer, que cambiaron el rumbo de su destino. El primero fue en el monte Sinaí. Moisés subió para recibir las leyes que le enseñarían a vivir como un pueblo libre, pero el pueblo, impaciente por su ausencia, decidió resolver echando mano de las costumbres de Egipto. En Éxodo 32:1 dice: Y viendo el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: Levántanos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. En su desesperación, crearon un becerro de oro. Pero, ¿por qué un becerro de oro? ¿Por qué no otro símbolo? Porque en Egipto el toro y el becerro eran imágenes de poder, fertilidad y estabilidad, y era lo que ellos necesitaban. El dios Apis, el toro sagrado, era considerado una manifestación divina. Para los israelitas que habían vivido generaciones bajo la influencia egipcia,
El becerro representaba seguridad en tiempos inciertos. Así que cuando Moisés desapareció en lo alto del monte, cuando la incertidumbre se apoderó de ellos, volvieron a lo que conocían, a lo que les hacía sentir protegidos, aunque eso significara regresar a la mentalidad de esclavitud. ¡Oh, no! ¡Oh, no! El segundo momento clave que cambió su destino sucedió cuando llegaron a la frontera de la tierra prometida. Había llegado el momento de entrar. Solo faltaban unos pasos más, después de 40 días de viaje. Así que Moisés envió a 2 exploradores, un representante de cada tribu, para que observaran la tierra, conocieran su gente y analizaran el camino a seguir. Imagínalos atravesando los campos fértiles, viendo los ríos abundantes, los árboles llenos de frutos tan grandes que apenas podían sostenerse. El sueño estaba ahí. Pero entonces sus ojos vieron otra cosa. Las ciudades establecidas en Canaán eran fuertes y amuralladas. Sus habitantes imponentes, guerreros de gran estatura, robustos y fieros, nada como lo que habían enfrentado antes. Cuando volvieron al campamento, su reporte no fue sobre la abundancia o la belleza de la tierra, fue sobre el miedo. Números 13, 31 al 33. No podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Allí vimos gigantes y éramos como langostas a sus ojos. El pánico se extendió, las dudas se multiplicaron y la convicción de la tierra prometida se desmoronó en un instante. Solo 2 exploradores, Josué y Caleb, creyeron que sí podían avanzar. Esto lo dice en Números 14:9. Ellos dijeron: Si Dios está con nosotros, nada podrá detenernos. Pero los demás no escucharon, se aferraron a su miedo y convencieron al pueblo de que esa batalla estaba perdida. Y en ese instante se cerraron la entrada a la tierra prometida. Si no estaban preparados para confiar, no estaban preparados para recibirla. Game over. Así que Dios los devolvió al desierto 40 años, hasta que la generación incrédula entregara el estandarte o pasara la estafeta a la siguiente. Algunos destinos parecen escritos antes de que siquiera tengamos la oportunidad de elegirlos. Hay familias marcadas por historias que se repiten, ciclos que parecen inquebrantables, como si fueran un camino inevitable. Conocí la historia de una mujer que en su matrimonio vivió marcada por el control, la manipulación y el miedo. Con un esposo autoritario, infiel, calculador, alguien que manejaba todo, el dinero, sus decisiones, incluso las emociones. Sus hijos crecieron viendo cómo las discusiones se volvían una rutina. Las mentiras y el chantaje eran parte de la vida y el dolor se normalizaba. Un día ella decidió salir de esa relación, pero lo hizo de la forma equivocada. En lugar de hacer frente y reclamar su lugar como persona, eligió una salida impulsiva. Tuvo una aventura. Desde hace varios años, un hombre con fama de Don Juan la pretendía. Este era encantador, persuasivo, acostumbrado a que ninguna mujer le dijera que no. Pero ella lo rechazaba. Hasta que un día, muy herida por una infidelidad de su esposo, decidió creer las palabras de este Don Juan. Él le decía: Yo te voy a dar lo que tu esposo nunca te dio. Yo te voy a cuidar. A tus hijos también. Voy a dejar a mi esposa. Contigo quiero un futuro. A ti sí te amo. Pero nada de eso era verdad. Ella siguió siendo una más entre tantas. Jamás dejó a su esposa. Jamás dejó de ser infiel. Y lo peor es que cuando la relación avanzó, él la arrastró a su mundo. Cantinas, alcohol. Bueno, este no le quitaba el dinero, pero sí la humillaba. Se burlaba de su mal manejo financiero, la trataba de tonta y la hacía sentir menos por su situación financiera, como que si nada de lo que hablara o pensara fuera importante. Y además,
la golpeaba. En una ocasión, ella tuvo que lanzarse de un auto en movimiento y correr por matorrales para salvar su vida. Pero incluso después de ese evento, se reconcilió con él. Por casi 20 años, el ciclo continuó, hasta que él murió, derivado de problemas por el alcoholismo. Solo hasta ese momento pudo dejar atrás ese pesado amor enfermizo que sentía por ese hombre. Ahora era libre, pero cargando cicatrices. Quiso recuperar su vida, reconectar con su familia, reconstruir su mente y sanar su corazón. Lo intentó, quiso cambiar, quiso reconstruirse. Pero muchas veces necesitamos ayuda y el querer no es suficiente. La vida rara vez es sencilla. Las dificultades que llegaron a su vida la sacudieron. Los obstáculos se acumularon y en lugar de alimentar su mente y emociones con ideas que le permitieran ver un nuevo camino, llenó el vacío con distracciones pasajeras. Se anestesió con contenido que no ofrecía crecimiento, solo entretenimiento fugaz. Las redes sociales le imponían tendencias. La música que escuchaba y su entorno normalizaban una sexualidad desenfrenada. El ruido del mundo le dictaba un camino hacia su libertad femenina que en realidad no lo era. Y como muchas personas, cedió ante la trivialización de lo vulgar, ante la idea de tener encuentros sin compromiso, con personas más jóvenes, convirtiéndose ella en parte de la tendencia social. Creyó que así iba a vivir sin ataduras, que finalmente iba a ser libre de hacer lo que quisiera, pero en realidad estaba más lejos de la verdad. En medio de este declive, el alcohol regresó a su vida. Después de un tiempo, enfrentó la realidad de sus decisiones. Estos hombres jóvenes con los que se involucraba le exigían dinero y tiempo. Se endeudó para darles dinero y mantenerlos contentos. Y llegó a tener un accidente por irse de juerga con ellos. Y más tarde, uno de ellos, sin escrúpulos, sin conciencia, la golpeó con tal fuerza que le quebró los dientes y le dejó el rostro mayugado. Y así, las cadenas volvieron a cerrarse, viviendo ahora en una nueva prisión, un círculo que sigue repitiendo, del que parece ser que no puede escaparse por completo. Esta historia es un reflejo de una realidad que nos envuelve a muchos y ni siquiera nos damos cuenta. Porque no basta con escapar de una prisión si aún seguimos atados a la mentalidad que nos encadenaba. Hoy muchos de nosotros vagamos por el desierto de las adversidades, dando vueltas en los mismos lugares, atrapados en patrones que no sabemos cómo romper, atados con nuestras propias cadenas mentales. Nos convencemos de que somos libres, que eso es lo que elegimos porque nadie nos obliga, pero nos aferramos a lo tóxico, incluso si eso nos destruye. Mejorar mis hábitos. Guácala. ¿Cómo voy a dejar mi bebida altamente azucarada con frituras? Jamás. Reducir el consumo de grasas y harinas. ¿Qué más da? La obesidad y la hipertensión son normales. La comida me da placer. Ni pa' la muela, chaparro. Qué aburrido disfrutar la vida sin sustancias que me emboten la mente. Prefiero vivir deprisa entre resacas y excesos y aunque termine dañándome y a los que me aman. ¿Para qué desarrollar emociones sanas? Es más fácil almacenar negatividad, culpabilidad y conceptos raros que me impiden amar y dejarme amar. Seguimos encadenados a hábitos, creencias y decisiones que no son realmente nuestras. Estas nos limitan, nos arruinan y nos complican la vida. Quizás como en la historia que te conté, rompiste con alguien que te lastimaba pensando que por fin te habías liberado, solo para entrar en una relación igual o peor. O tal vez creciste con padres abusivos y soñaste con tener un hogar diferente, solo para darte cuenta que con el tiempo estás repitiendo la historia sin querer. ¿Dejaste atrás un hábito dañino solo para reemplazarlo por otro que te consume en silencio? Vamos a ser realistas. Todos, todititos tenemos malos hábitos y somos propensos a conductas dañinas. La única salvaguarda a esa vulnerabilidad humana es ser consciente desde dónde o desde qué posición estamos tomando cada decisión en la vida. Es comprensible que los israelitas en su historia fueran inconscientes de que sus razonamientos y quejas eran dictados por su mentalidad de esclavos.
Librarse de ella requiere trabajo, esfuerzo y constancia. Pregúntate cada vez que vayas a tomar una decisión, ¿cuál es la verdadera razón detrás de esta elección? ¿Bebes alcohol porque te hace mejor persona? ¿O porque todos lo hacen? ¿Realmente es la diversión que necesitas? ¿Te sientes solo, sola y estás en búsqueda de una relación? ¿Realmente estás listo para ella? ¿O simplemente quieres que un clavo saque otro clavo? Es imposible no equivocarse, pero sí podemos aprender a tomar decisiones que sumen a nuestra vida en lugar de elegir caminos que nos traigan más dolor y sufrimiento. Te compartiré un secreto. Para que un ser humano pueda sentirse pleno, necesita conquistar sus emociones, desarrollarse mental y físicamente y encontrar la paz espiritual. Gálatas 5:1 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Porque ser libre no es solo dejar atrás lo que nos ha oprimido, es aprender a caminar sin depender de lo que antes nos encadenaba. Porque la verdadera libertad se manifiesta en elegir el bien en cualquier circunstancia. Y eso se aprende, porque ninguna persona en su sano juicio elige dañarse a sí misma o a los demás. Si algo en este episodio te hizo pensar, detenerte o cuestionarte, compártelo en los comentarios y cuéntanos tu experiencia. Mi nombre es Ravi Hernández, esto fue Mente Salvaje. Nos vemos en el próximo episodio. Mente Salvaje, el podcast.